Bueno, familia, aquí estamos nuevamente en otro estudio más de la palabra del Eterno y hoy vamos a ir a la porción que nos corresponde esta semana, Vayejí, Vayejí, se dice así, Vayejí, y lo que significa la palabra Vayejí es y vivió, entonces vivió Jacob, 17 años en Egipto. Saludos, quien les habla es el pastor Gabriel Paredes, pastor de la congregación Casa de Israel Yará, que con mucho gozo y alegría y con contentamiento de mi corazón estoy llegando hasta ustedes a través de este corto video que hoy les vamos a presentar acerca de la historia de Jacob y la historia de Israel y lo que la porción bíblica nos enseña en esta semana. Es un placer para mí llegar hasta ustedes, ya que nosotros en Casa de Israel Yará, nuestra misión es poder compartir con ustedes la palabra del Eterno sin adulterar, que quiere decir sin opiniones y sin poner teologías de hombre ni influenciados por ningún tipo de doctrina de hombres o filosofías o vanas sutilezas, sino que vamos directamente a la palabra y vamos directamente a la historia del pueblo de Israel y vamos directamente a lo que la escritura nos enseña. Claro está, hay cosas que rodean la escritura, las cuales nosotros pues nos gusta consultar porque nos ayuda a entender un poco más acerca de lo que sucedió en ese tiempo. Por ejemplo, nosotros nos gusta estudiar la historia de las civilizaciones del antiguo Medio Oriente. Nos gusta estudiar el idioma, nos gusta estudiar las frases o los refranes hebreos, nos gusta estudiar el idioma hebreo y nos gusta estudiar el idioma griego y otras cosas más que nos ayudan a entender más la escritura, ya que estas escrituras fueron dadas a un pueblo, unas civilizaciones, una sociedad, una forma de vida que no es la nuestra y no es la de hoy día moderna. Entonces, para poder entender mejor a los escritores y a los intérpretes de las escrituras, pues tenemos que saber de qué manera ellos vivían o por lo menos acercarnos lo más posible a la forma en que ellos pensaban y a la forma en que ellos vivían. Aquí en Casa de Israel Yará, esa es la forma en que nosotros estudiamos y tratamos de no ser tan mal influenciados por pensamientos demasiado místicos, cosas que no son funcionales para nuestra vida. La escritura, la Biblia es un libro legal, es un libro de leyes, es una constitución, no es un libro religioso, aunque es muy espiritual, como Pablo bien lo mencionó, porque en la Biblia en la Biblia está la espiritualidad de la creación del hombre. No es un libro de religión, aunque es muy espiritual, no es un libro de religión y no debemos confundir los términos. Hace poco en un debate en un debate entre un filósofo humanista y un psicólogo creyente, aprendí que la espiritualidad se carga de una persona a otra. No quiere decir los demonios, no estoy hablando de los demonios se cargan de uno a otro, sino la espiritualidad. ¿Qué quiere decir? En mí viene un sinnúmero de eventos y cosas espirituales que mi padre vivió, el padre de mi padre vivió y así sucesivamente a través de generaciones se ha venido trayendo ese espíritu, ¿ok? Y no necesariamente es un espíritu maligno. Por ejemplo, mi abuelo, nunca lo conocí, el papá de mi papá se llamaba Gabriel Paredes, vivía en Mérida, en Venezuela, y vivió en Mérida y era músico. Él le gustaba tocar la guitarra, pero ese no era ¿cómo se llama? Ese no era su oficio. Su oficio era construir casas y construir, ayudar a gente a reparar y construir casas, más o menos como un handyman hoy en día o como un constructor. En esos años, en los años 1800 a 900, mi abuelo pues se dedicaba a construir casas para otras personas y, y, y además, después que terminaba de tocar, después que terminaba de hacer perdón, después de que terminaba de trabajar en la tarde, se iba y se buscaba una botella de ron o de miche, como le decían en Venezuela, se sentaba con su guitarra a tomar y a cantar.
eso se quedó dentro de mi padre y mi padre nos los transmitió a nosotros, nuestros hermanos, y por eso es que tenemos una afinidad con la música y tenemos una afinidad con el cantar y además tenemos afinidad con las cosas, habilidades con las manos. Son cosas que son espirituales, no son cosas que son transmitidas literalmente por un libro o por un papel, sino que dentro de la conciencia, dentro del hombre espiritual, existe esa transmisión hacia nosotros. Entonces, eso es espiritual, eso no tiene nada que ver con religión. Y nada que ver con religión, porque probablemente mi abuelo no fue religioso, mi papá no fue religioso. Yo me acuerdo el día en que mi papá se convirtió. Fue un 16 de diciembre de 1987 y estábamos en Trujillo Alto. Cuando mi papá ese día yo lo invité, yo llevaba 3 meses de convertido, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 3 meses de convertido. Y en diciembre mi papá fue a un retiro conmigo y ese día él recibió al Señor en su corazón. Yo nunca conocí ni a mi papá como una persona espiritual. Mi mamá tampoco. Mi mamá, aunque sí le gustaba la iglesia y cuando estuvo en la iglesia católica, pues no me llevaba a los cursillos. Mi mamá siempre tuvo una temor de Dios, de Elohim, pero no fue una persona religiosa, consagrada, quiere decir. Ahora, todas esas cosas se transmitieron a nuestra familia de manera espiritual, no de manera religiosa. Entonces, ahora yo puedo entender, por ejemplo, que la Biblia, aunque es espiritual, no es un libro de religión. Los hombres, las sociedades, las élites han tomado la Biblia y la han convertido en un libro de religión. Los humanistas lo han mal interpretado como un libro para controlar a las masas. Improbable, dicen ellos. Sin embargo, lo que ellos no pueden refutar es que hay una espiritualidad que no tiene nada que ver con la llamada evolución. Hay una espiritualidad que se transmite por generaciones y que es superior a lo que nosotros podemos hacer a través de la psicología o de la ciencia o de la filosofía, los estudios, el humanismo. Hay una espiritualidad que se transmite y habiendo dicho esto, quiero pues hablar acerca de la parashá de esta semana que se llama así mismo, Vayejí. Ok, yo rápido entré en el tema, pero le estaba hablando de nuestra congregación. Si usted quiere visitarnos, puede ir y cada Shabbat nos reunimos a las 3:30 de la tarde. Puede visitarnos, estamos en el 6311 US 1792 al norte de la ciudad de Davenport, aquí en la Florida central, ¿ok? Estamos aquí en Estados Unidos. Consíganos, venga, búsquenos, suscríbanse a nuestro canal, denle ahí el botón rojo para que aprendamos juntos, para que juntos podamos conocer la escritura, ver la escritura de una forma formal, de una forma productiva, que nos ayude a entender nuestra espiritualidad y nos ayude a entender cómo el Creador nos hizo, de tal manera que podamos ser más efectivos en nuestra naturaleza humana. Ser más efectivos en nuestra naturaleza humana porque es donde operamos, pero ser dirigidos por la naturaleza espiritual, por el espíritu que el Padre nos ha legado a nosotros, ¿ok? Los esperamos por allá en casa de Israel Yara. Muy bien, la porción comienza en el libro de Génesis capítulo 47, el verso 28, y vamos a ir allá rapidito para que podamos entrar directamente al tema. Génesis capítulo 47, verso 18, y le voy a poner la Biblia aquí para que lo vean. Verso 28, perdón. Génesis capítulo 47, verso 28, y comienza la parashá diciendo así. Verso 28, aquí estamos. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel, que es Jacob, para morir. Y llamó José a su hijo y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres, me llevarás y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió:
haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo. Y José juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. ¿Qué quiere decir entonces esta parte donde José le dice, perdón, Israel, Jacob, que ya se acabaron sus años de vida y se acabaron en Israel? Y mira la conexión que tiene, ¿ves? Ahorita vamos a entrar en el tema que estaba hablando, pero vamos a ir paso a paso. La conexión que tiene. Jacob está en Israel y se acaban sus años de vida. So ya él sabe que él va a morir, pero lleva 17 años siendo honrado por Egipto, honrado por el faraón, las mejores tierras, le dieron el mejor trato, comían de la comida que se guardaba para el faraón y que José separaba las porciones para ellos. Entonces ahora le toca morir. Y él se da cuenta de que él no está en la tierra que se supone que él esté, que se trata de la tierra de Canaán. Entonces José ya se había convertido en un egipcio. Ya José estaba casado con una mujer egipcia, con hijos nacidos en Egipto. José se había convertido en un líder de la nación de Egipto, aunque todos los sabios concuerdan de que José se mantuvo puro, no se contaminó con ídolos y no se contaminó con la comida de los egipcios y etcétera, etcétera, en sus prácticas, pero él tuvo que ser un egipcio. Entonces ahora, cuando la gente de alta sociedad en la tierra de Misraim moría, se les hacía un funeral, se embalsamaban y se enterraban en la tierra de Egipto. Eran personas importantes en Egipto y no los iban a enterrar en otro lado. Ahora Israel, Jacob, se da cuenta y dice, wow, yo estoy a punto de morir y estoy en Egipto. Yo no quiero ser enterrado aquí. Yo no quiero que este sea el lugar que mis hijos me recuerden. Yo quiero estar junto con mis padres, los padres de Jacob, Abraham, Isaac. Abraham, Isaac están en Canaán. Su familia está en Canaán. Todos fueron enterrados en Canaán. Entonces él dice, yo no puedo ser enterrado aquí en Egipto. Y ahora él habla con José y le hace jurar a José, tú no me vas a dejar aquí. Si yo muero, por favor, no me entierres en esta tierra. Llévame a la tierra de Canaán. Y José le dijo, también, papá, yo lo hago. No, ¿cómo que yo lo hago? Tú júrame, pon tu mano debajo de mi muslo y júrame. Eso significa jura por tu semilla. Júrame por tus hijos. Es como decir, júrame por tus hijos. Los hijos vienen de debajo del muslo de los hombres, ¿no? De ahí viene la semilla. No voy a entrar en esos detalles, pero él le dice, júrame por tus hijos, júrame por tus generaciones, que tú me vas a enterrar allá en Canaán, no me vas a dar aquí. Y entonces José le dijo, sí, está bien. Y una vez le juró, ahora Jacob descansa, se tira hacia atrás y se acuesta y pone su cabeza en la cama. Ya se acabaron sus días, ya no tiene fuerza y ya no le queda ánimo para continuar la carrera porque ya había cumplido con su carrera, había criado hijos y había criado muchos hijos y había criado hijos en el Eterno, considerando que sus hijos guardaran la palabra del Eterno. Claro está, muchos de ellos se apartaron, hicieron lo malo y luego pues, pero nunca se fueron de la familia, sino que no eran la mejor calidad de hijo que él hubiera querido tener, porque a él le hubiera gustado que todos sus hijos fueran como José y todos sus hijos hicieran lo correcto, pero eso no fue así. Ahora, una vez que José se inclina, perdón, que Jacob se inclina, ahora empieza una carrera con el tiempo. ¿Qué quiere decir? ¿Quién va a recibir la bendición de Jacob? ¿Quién es el que va a ser bendecido por Jacob? No como una bendición de que hoy te bendigo, sino quién va a proseguir. ¿Quién va a proseguir el llamado? ¿Quién va a proseguir esto? Me recuerda el momento en que Yeshua está en el madero y Yeshua mira y ve que solamente quedaban al pie de su lugar de tormento, quedaban su madre, María Magdalena, quedaba Juan, el discípulo amado, que era un hombre joven. Y Yeshua lo mira y le dice, mujer, a su mamá, le dice, madre,
he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. Yeshua le encomendó a Juan su madre. Le dijo, ahora lo que yo no puedo hacer, encárgate tú de hacerlo. ¿Qué tiene que ver eso? Eso es una forma de uno saber de que María era viuda en ese momento, porque pues, el padre de Yeshua no estaba por todo eso. José no estaba por todo eso. Obviamente, si nosotros vamos a estudiar más la escritura, sabemos que Yeshua, cuando él fue al bautismo, fue adoptado nuevamente por su Padre Celestial, y José ya no era, entre comillas, no era su padre, aunque nunca fue su padre físicamente, pero sí fue su padre por adopción. Cuando Yeshua nace, José lo adopta como su hijo. Y una vez él crece, Juan lo llama al bautismo, y cuando él va a la inmersión sale del agua y del cielo se oye una voz que dice, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ahora él oye esa voz, y eso todo es una expresiones idiomáticas del antiguo Medio Oriente, donde Yeshua está siendo adoptado por el Padre. Una vez él llega al madero, entonces ahora su madre, que Yeshua estaba a cargo de su madre, porque de acuerdo a las costumbres del antiguo Medio Oriente, una mujer que queda viuda tiene que regresar a la casa de su padre, pero si no tiene padre, no tiene esposo, el hijo se encarga de ella. Entonces Yeshua, que era el primogénito de María, ¿verdad?, está a cargo de ella. Y entonces él, antes de irse, le deja encargado a Juan la vida de María. Y le dice, ahí está, Juan, tú te encargas de mi madre. No la dejó sola, no la dejó abandonada. Pero aún más que esto, porque esto es solamente un evento para María y Juan, ¿verdad? Cuando Yeshua se levanta de entre de la tumba, de la muerte y del Hades, él llama a sus discípulos y se reúne con ellos y le dice, id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra, bautizándolos, o sea, quiere decir, llevándolos a la inmersión. Cuando Yeshua tiene que irse, cuando es su momento de que ya no puede estar en medio de nosotros, él cumple su misión, pero no deja si se quiere, el ministerio, o no deja el llamado, o no deja la propagación o la extensión de la vida de justicia de nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob. La vida de extensión y de justicia no la deja a la libre a ver qué pasa, sino que asigna a personas directas y les dice a ustedes, los discípulos, he aquí tengo el poder, la llave de la muerte y el Hades en mi mano. Y le dice, id y haced discípulos. Id y haced discípulos. Ahora le envía a ellos para continuar haciendo lo correcto. Mire la similitud que tiene. Le voy a enseñar en la escritura. Voy a ir a buscar la escritura de Yeshua hablando con sus discípulos y la vamos a comparar con Jacobo. ¿Okay? Mire, aquí está en el libro de Mateo, capítulo 18. Vamos a leerlo para que ustedes vean cómo dice la escritura. Aquí hay algo que pues no voy a entrar en ese detalle porque no es importante, pero el único verso que dice que se bautice o que se haga inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el único verso que nosotros pensamos que ese verso no es originario de la escritura. Pero mire, eso no es lo que importa. Lo importante ahora es lo siguiente. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Yeshua les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Yeshua se acercó y les habló, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Bautizándolos en nombre del Padre, ¿verdad? Verso 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, ¿verdad? He aquí, voy a subrayarlo para que lo vea, enseñándole todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo más importante de este mandamiento, ¿verdad?, de esta encomienda, en realidad no es un mandamiento, es una encomienda. Les voy a encomendar a hacer esto. Vayan y hagan discípulos. Y dice el verso 20,
enseñándole a la gente todas las cosas que os he mandado. Eso es lo que a nosotros nos tiene que importar. Porque eso es lo que nos tiene que importar. Porque eso es lo que nosotros vamos a dar como trascendencia. Eso fue lo que los discípulos dejaron como trascendencia, lo cual fue desvirtuado por años, totalmente desvirtuado. Llevamos 2000 años en que esto ha sido desvirtuado, se ha cambiado todo, se ha tergiversado los mensajes, se ha cambiado el mensaje de Pablo, de Rav Shaul, Pablo. Pablo nunca se convirtió a nada. Pablo siempre fue un buen judío y guardando la ley. Miles, millares, dice la Biblia, de judíos guardaban la ley y tenían el testimonio de Yeshua, habían creído en Yeshua, millares de ellos, pero cuando Roma toma el control de la religión, ¿no? Ahora no es el reino o el imperio romano, ahora Roma toma el control de la religión porque eran tantas y los judíos estaban creciendo a paso agigantado, creyentes en Yeshua. Entró un pánico a Roma porque estaba perdiendo el poder y entonces decidieron tomar el control del imperio basado en la religión. Ya Roma estaba en decadencia y Constantino tomó su religión, el mitraísmo, y tomó las otras religiones adjuntas, las religiones griegas, que eran más humanismo y helenismo, las religiones egipcias, y lo mezcló todo, y mezcló todo junto con la vida de Yeshua y el Evangelio, y lo separó, hizo lo posible por separar a Yeshua el judío, lo separó completamente de lo que es él. Yeshua es el rey de los judíos. En la cruz o en el madero donde él fue colgado, encima de él Poncio Pilato puso un anuncio que decía: aquí yace el rey de los judíos. Aquí yace el rey. Ahí no decía aquí yace el futuro salvador del mundo. Dice aquí yace el rey de los judíos. Obviamente nosotros sabemos que lo que él hizo lo hizo para todo el mundo. Lo hizo para todas las naciones, para que la casa de Israel pudiera volver con todos sus allegados, como lo estudiamos la semana pasada. La casa de Israel y todos sus allegados, todos sus amigos, todos sus compañeros. Israel en la dispersión, y ya mismo vamos a entrar en eso, con todos sus compañeros regresando a honrar al Padre, ¿verdad? Al Padre de Yeshua, quien es judío. No hay forma de separar a Yeshua, el Mesías de Israel. No hay forma de separarlo de Israel. No hay forma, no se puede. Usted no puede decir, no, ya él no es israelita. No, él abandonó ya a Israel, ya él no es judío, ya él dejó de ser judío. Eso es mentira, es imposible que usted haga una cosa como esa, porque entonces no sería el rey. No podría heredar el reino. Por eso es que los judíos no quieren saber del evangelio, porque ellos ven que el evangelio tergiversado separa a Yeshua del reino de David, el reino davídico, el reino al cual fue encomendado a llevar esta palabra. Eso voy a dejarlo ahí porque ese es completamente otro tema, pero quiero que tomen nota de esto, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, enseñándoles todas las cosas que yo les mandé a hacer. Esa es la idea de Yeshua, que preservemos y continuemos este legado espiritual y literal, un legado de justicia, de misericordia, de rectitud, de un legado de extender la mano, de ser buenos, de ayudar a otros, de ayudar al menos afortunado, de tomar decisiones correctas, de que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, de que seamos hospitalarios, de que podamos recibir gente, porque muchas veces vamos a recibir malaj, ángeles, mensajeros sin saberlo, y que podamos servir a otros, de que cuando veamos la injusticia, la denunciemos y que vivamos en pro de la justicia, que estemos del lado correcto de la historia. No podemos seguir caminando siendo llevados como vientos de cualquier doctrina porque el gobierno dice una cosa, porque el Departamento de Salud dice otra y nosotros corremos como corderitos. No podemos hacer eso. Tenemos que vivir del lado de la justicia.
del lado de la libertad dada por nuestro Creador. Esa es la idea de nosotros vivir. Porque con esa libertad, no es por política, es que con esa libertad es que nosotros podemos servir, podemos ayudar, podemos extender la mano y podemos ir y rescatar al que está perdido, porque tenemos la libertad de hacerlo. Si empezamos a rendir nuestras libertades, si empezamos a rendir lo que el Creador mismo nos mandó, si empezamos a rendir nuestra voluntad al gobierno, a una opinión pública, a cómo me ve aquel o cómo me ve el otro, vamos a dejar de hacer nuestro trabajo. Nos van a restringir nuestras libertades y entonces los más que van a sufrir no somos nosotros los que tenemos suficiente, sino van a sufrir el pobre, la viuda, el extranjero, el huérfano, el drogadicto, el homeless que está en la calle. Van a seguir sufriendo. La mujer que no puede salir a trabajar. Hagamos lo correcto, luchemos por nuestras libertades. Luchemos por nuestras libertades. Vamos a volver al libro de Génesis y ahora vamos a ver cuál es esa similitud que en el capítulo 48 de Génesis, cuál es esa similitud con lo que Yeshua hizo al encomendar a los discípulos. La historia continúa de la siguiente manera. Sucedió pues después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Cuando Jacob se acostó y se recostó en su cama y empezó a debilitarse cada vez más. Ya no se levantaba de la cama. He aquí tu padre está enfermo, le dijeron a José. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José. He aquí que tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. ¿Se acuerdan los nombres de Manasés y Efraín? Manasés significa, ¿se acuerdan? Elohim me hizo olvidar. Y Efraín significa prosperidad, abundancia. Elohim me hizo olvidar la casa de mi padre y me dio prosperidad y abundancia en Egipto. Y se les hizo saber se le hizo saber a Jacob o a Israel, diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces, como Jacob sabía que su hijo venía, sus días ya estaban ya contados, ya no le quedaba más tiempo, se esforzó. Israel se esforzó y se sentó a la cama y dijo a José, el Elohim omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe a las naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Ahora, no tengo a quien darle esa heredad. No tengo quien puede heredar conmigo, quien puede heredar y continuar y preservar este camino de rectitud. No tengo a nadie, porque tú, José, era la persona José era la persona que él tenía para que continuara ese legado. Pero José se casó con una egipcia y ahora estaba comprometido con Faraón, pues Faraón le había adoptado como su hijo. Ahora José tenía dos padres y no sabía qué hacer, como quien dice, ¿le sirvo al Faraón o le sirvo a mi padre? ¿Vuelvo a Canaán o me quedo aquí con Faraón? Ya estaba a las manos del Faraón, no podía salir de ese compromiso. Entonces ahí es donde Jacob le dice, no hay mucho más que pueda hacer, entonces tráeme tus dos hijos. Dice así, el verso 5, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera aquí a Egipto, ¿verdad? Los dos hijos que te nacieron antes de que yo viniera para Egipto, míos son. Y se lo dijo con autoridad a José. Estos dos van a ser míos, como Rubén y Simeón. Rubén y Simeón eran sus dos primeros hijos de Lea. Rubén y Simeón son los dos primeros hijos de Jacob. Serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Esto es curioso porque él le dice a José, tus hijos Manasés y Efraín ahora van a ser míos como Rubén y como Simeón. Y los próximos que tú tengas, esos serán tuyos y le vas a llamar Manasés y Efraín, a los tuyos. Pero estos dos primeros que te nacieron antes de que yo llegara aquí, yo me voy a encargar de ellos dos y ellos van a ser mis herederos. Doble porción. Tenía 12 hijos
José era el número 11, Benjamín era el número 12. Sobre toda su heredad la dividió en 13 pedazos. 13. Le dio una a cada uno y a José le dio 2. Una para Manasés y una para Efraín. Ahora se convierten estos dos en el legado. Ellos son los que tienen que correr ahora con esto. Y dice, y serán llamados en sus heredades, porque cuando yo venía de Padán-Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como a media legua de tierra, viniendo a Efrata, y la sepulté en el camino a Efrata, que quiere decir en Belén. Raquel fue sepultada en Belén. Y vio los hijos de Israel, ¿verdad? Entonces, mire, vamos a seguir leyendo. Jacob vio los hijos de José. Israel vio los hijos de José y dijo, ¿y estos quiénes son? Y él respondió a José su padre, son mis hijos que Elohim me ha dado aquí. Y él le dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados porque era muy viejito que no podía ver, y les hizo acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí que Elohim me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, a Efraín a la derecha, que quiere decir a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que es el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, cruzadas. Aunque Manasés era el primogénito, Jacob hace esto y cruza las manos y le pone la mano a Efraín, la mano derecha a Efraín, la mano izquierda a Manasés. Manasés era el primero. Manasés significa Elohim me hizo olvidar. Efraín es el segundo. Fíjense por un momento. No necesariamente tenemos que ver esto como si fuera la profecía de que pues el más chiquito va a servir al más grande, pero los nombres tienen gran significado. Y el tiempo profético, el tiempo bíblico tiene un gran significado, porque el padre a través de Jacob o de Israel en ese momento le está diciendo, no, tú no te vas a olvidar de mí, tú no te vas a olvidar, pero tus recuerdos no van a ser los que dominen sobre ti ni sobre tu pueblo. Yo te voy a hacer prosperar, pero tus recuerdos no van a ser los que dominen sobre mí. Tu prosperidad va a reinar sobre tu pasado y sobre tu recuerdo, tu fortaleza, tu entereza, tu fuerza. La prosperidad no necesariamente quiere decir dinero, aunque cuando usted lee en el Shema que dice, y amarás al Señor, a Jehová tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esa palabra fuerza quiere decir con todo tu dinero. Efraín va a representar esa prosperidad, esa fuerza, ese dinero, esa capacidad de producir, esa capacidad de reproducirte, esa capacidad de prosperar. Esa fuerza es lo que va a hacer que tú domines sobre... que tú domines sobre Elohim me hizo olvidar, que tú domines sobre lo que supone, sobre tus recuerdos, sobre lo que era malo, sobre las malas experiencias que tuviste. Y ahora Efraín, que en el futuro podemos ver una profecía aquí. Le voy a mostrar la profecía sobre Efraín. Mire, vamos a el libro de Jeremías para que vea a Efraín aquí. Vamos a ver, Jeremías capítulo 31. 31, aquí está, que voy muy rápido yo con esta Biblia, ok. Capítulo 31, mira lo que dice. Así ha dicho, verso 2 en adelante, Adonai, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. Cuando Israel iba en busca de reposo, Adonai se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongaré mi misericordia.
Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ella, porque habrá día en que clamarán los guardias, mire bien, los guardas en el monte de Efraín. Lavaos y subamos, levantaos y subamos, perdón, levantaos y subamos a Sión, a Jehová nuestro Elohim, porque así ha dicho Adonai: regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de las naciones, a la cabeza de las naciones. Haced oír, alabad y decid: oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí que yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos, cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente en gran compañía, volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de agua por el camino derecho en el cual no tropezarán, porque yo soy a Israel por padre y a Efraín es mi primogénito. Aleluya. Yo soy a Israel por padre y a Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de la mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza y los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. ¿No le parece hermoso? Mire cómo sigue diciendo: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel, que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho Jehová: reprime tu llanto, tu voz, de las lágrimas de tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Elohim. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré misericordia de él, dice Adonai. Entonces, qué hermoso como habla acerca del futuro de Efraín y le llama directamente: yo soy Efraín, es mi primogénito. Eso es maravilloso, hermano, porque estamos hablando de que Jehová nos está tratando a nosotros como su primado. Nosotros somos Efraín, nosotros somos esas tribus que nos fuimos hacia el norte, cabeza de naciones, cabeza de naciones. ¿Qué quiere decir eso de cabeza de naciones? Pues simple, hermano, no es tan difícil entenderlo. Si usted y yo caminamos en los caminos de nuestro padre Abraham, Isaac, Jacob y Yeshua, nuestro Mesías, si nosotros aprendemos los mandamientos, si nosotros aprendemos a hacer justicia y rectitud, si nosotros nos apartamos de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestra idolatría, si nos apartamos de celebraciones paganas, si nos apartamos de todo lo que el mundo ofrece y comenzamos a vivir para el eterno, entonces Él nos hará a nosotros cabeza y no cola. Y no quiere decir que vamos a dominar al mundo. No es que vamos a ser los reyes y vamos a estar allá arriba, sino que sobre nosotros la responsabilidad de la salvación de las almas recae. Y las almas van a vernos a nosotros como esa esperanza. El gobierno,
los líderes, los políticos, los religiosos, los líderes espirituales de otras religiones van a estar mirando y van a decir, ¿cómo lo hacen? Pues sencillo. Algunos de ellos y más de ellos nos llamarán estúpidos, tontos, bobos. ¿Cómo se van a tirar a la calle así? Mira, si no, yo tengo una radio, tengo una televisión, tengo una cadena de satélite o tengo 6 millones de seguidores en cualquiera de las plataformas sociales. Mira, si yo predico el evangelio, mientras nosotros, la casa de Efraín, la casa de José, las 10 tribus, vamos a estar yendo a la calle uno a uno, haciendo las obras de justicia y rectitud, haciendo las obras de misericordia sobre aquellos que necesitan de nuestra ayuda, nuestro favor. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y miren, seremos cabeza de naciones. No seremos cabeza porque estaremos en las grandes gobernaciones. Seremos cabeza porque las naciones se van a tornar a nuestro Elohim por un plato, por una taza de café, por una dona, un pedazo de pan, y por una oración, y por una ofrenda que uno le dé a la viuda, al pobre, al necesitado. Ese es nuestro trabajo. Eso va a ser más repercusión en el reino de los cielos que si usted fuera el más famoso, el más trendy o más influencer en las redes. Hagamos nosotros lo que Efraín tiene que hacer. Primero Efraín se fue y se pervirtió y se perdió entre las naciones haciendo lo incorrecto. Pero luego Efraín se levantó y miró hacia el Eterno y dijo, Eterno amado mío, perdóname. Se arrepintió de haber pecado. ¿No dice allí? Se arrepintió de los pecados de su juventud y se convirtió. Y él le dijo al Padre, por favor, Padre, conviérteme, cámbiame. Yo vengo a ti para que me ayudes y me des esa sabiduría, me des esa salida. Por favor, Elohim, ayúdame. Y Elohim dice sobre Efraín, ¿no es Efraín precioso para mí? Aleluya, amados hermanos. Mire, yo lo voy a dejar aquí porque no quiero continuar. Mañana en el servicio vamos a estar hablando profundamente sobre esto. Yo les mencioné la semana pasada en el servicio, Israel no es un fondue. ¿Sabe lo que es un fondue, verdad? Donde se derriten los quesos, varios quesos y se derriten y todos se mezclan y después no se pueden separar. Israel es una ensalada, donde usted pone todos los elementos de una rica ensalada, la que más le guste, y usted, la ensalada junta sabe bien, pero aún no, cada elemento no pierde su identidad. Usted puede identificarlos, puede hasta separarlos de una ensalada. Mañana vamos a estar hablando de eso, porque mañana vamos a ver las bendiciones que están sobre las tribus de Israel, representativas desde Rubén hasta Benjamín. Y vamos a ver estos pequeños detalles que necesitamos ver nosotros para entender que hay una misión en nosotros espiritual. Hay una cadena que viene saliendo desde que el Padre comenzó la creación para que nosotros extendamos esta justicia y rectitud, este carácter, y hagamos discípulos, como decía Yeshua, y enséñenle todo lo que yo os he mandado. Ese es nuestro trabajo, ir y hacer lo que Yeshua nos enseñó. Ese es lo que vamos a hacer. Pues gracias por estar conmigo. Hasta aquí lo voy a dejar. Por favor, déjeme su mensaje, déjeme su comentario. Le voy a pedir, por favor, que se comunique con nosotros y nos deje saber que estamos bendiciéndole, que estamos llegando hasta su casa, hasta sus hogares. Recuerde, Casa de Israel Yará. Nos reunimos todos los Shabbat, los sábados, a las 3:30 de la tarde, en el 6311 US 1792, al norte de la ciudad de Davenport, en la Florida, Estados Unidos. Si quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer a través de pastorgabriel@casadeisraelyara.com. Ese es mi email, pastorgabriel@casadeisraelyara.com, y ahí nos puede escribir y enviar su mensaje directamente. Vamos nosotros todos a trabajar fuerte, vamos a extendernos fuerte, vamos a dejar la religiosidad y vamos a cumplir con el mandato de nuestro Mesías de hacer discípulos. Que el Eterno les bendiga, los guarde, que tengan una linda noche, un lindo día, una linda semana, y nos estaremos viendo pronto. Shalom.